Bien, iniciamos la actividad de hoy, pues, explicando un poco los términos que vamos a utilizar en materia de elasticidad. Habíamos visto ya lo que significa deformación. Esto se refiere a deformación elástica, ¿no? Se lo define siempre como una fracción matemática en donde tenemos que dividir la variación de la dimensión inicial respecto a la final, ¿no? ¿Cuánto varía? Y esto lo dividimos para la dimensión inicial. Hay tres tipos de deformaciones: la unitaria o longitudinal, la deformación en área o superficie y la deformación en la parte volumétrica o cúbica. Entonces repetimos esa parte para continuar. Amplío esta información pues en la pizarra. Entonces me voy a ir pues a la pizarra. Entonces vamos a colocar acá deformaciones. Materiales elásticos, ¿no? Deformaciones en materiales elásticos. Entonces tenemos ahí esta parte. Entonces hay tres tipos de deformaciones, ¿no? La primera que habíamos considerado es la deformación unitaria, ¿no? Deformación unitaria o longitudinal también se le llama, ¿no? Bien, otra deformación, la número 2, es la deformación superficial. Calderón, es decir, valle. O de área, ¿no? Y la tercera, formación cúbica o volumétrica. Entonces tenemos tres tipos de deformación. En la primera, pues, lo que hacemos es colocar una fórmula. Es una letra D, que se lee delta, ¿no? Y tiene un subíndice que algunos ponen como U, delta U. Es variación de longitud sobre longitud inicial. En la deformación superficial o de área tenemos la misma letra D, pero un subíndice A. Entonces aquí es variación del área dividido para el área inicial. Área inicial. Y la deformación cúbica o volumétrica es dV, es variación de volumen sobre el volumen inicial.
¿sí? Entonces tenemos allí una deformación longitudinal, una superficial y una cúbica. Si ven ustedes que las fórmulas se parecen, lo único que estamos hablando es de área, volumen o longitud, dependiendo de qué situación en la que se presente. Recuerde que esta parte de aquí, es, no sé, le voy a repetir para que se vea bien, es de formación así, unitaria, ¿no? Entonces tengo tres tipos de deformación, ¿no? Ya creo que habíamos visto un ejemplo de formación longitudinal, también puede ver en superficie, ¿no? En superficie se da deformación. Entonces, ¿cómo lo podemos decir? Es de la siguiente manera. Veamos un ejemplo. Entonces aquí, ejemplo de deformación superficial, ¿no? A ver, vamos a suponer que yo tengo un material, un material puede ser así. Y entonces, este material, viéndolo en perspectiva, tendríamos así, ¿no? Entonces viene a ser un material sólido, ¿no? Vamos a colocar aquí material sólido. Bien, este material sólido le vamos a aplicar una fuerza de compresión. Ponemos con mayor espesor. Entonces lo comprimimos aplicándole una fuerza. Entonces aquí yo tengo un área inicial, ¿no? Vamos a ponerle aquí que esto es área inicial. A ver, le ponemos así para indicarle, ¿no? Esta área es inicial. Vamos a suponer que esta área inicial tiene un valor, ¿no? Le ponemos así. 12 centímetros cuadrados. Ya es el área inicial. Pero, ¿cómo se comprime? Usted observe, se transforma esta figura en otra más gruesa, ¿no? Entonces se transforma el momento que le compresiona este material,
se hace más grueso. Entonces se hace más o menos así. Bueno, crece el material. Es como usted tener una barra de plastilina, en vez de estirarla, la presiona. Entonces, aquí se hace un área final. Es la idea, ¿no? Estoy tratando de ser didáctico para que se comprenda, ¿no? Entonces, aquí tengo un área final. Un área final que le voy a indicar de esta manera. Y entonces tendríamos área final. Ya no sería 12, creció, ¿verdad? Vamos a suponer que sea 14,2 centímetros cuadrados. Vamos a suponer que sea eso. Entonces, si eso creció, yo puedo decir que la deformación es la siguiente. Entonces, deformación superficial es, a ver, recuerde la fórmula, deformación del área o superficie es igual a variación de área sobre el área inicial. Es la fórmula que vamos a emplear. Entonces, la variación de área es siempre el área final menos el área inicial sobre el área inicial. Bueno, entonces toca reemplazar, ¿verdad? El área final es 14,2 menos el área inicial, 12. Estos son centímetros cuadrados. Sobre el valor de 12 centímetros cuadrados. Como se nota, pues se eliminan los centímetros cuadrados. Y me va a quedar que la deformación del área es igual a, haga los cálculos, 14,2 menos 12 sería 2,2. Dividido para 12 me da 0,18
18.3, ¿no? Pero el 3 ya es periódico, es la deformación. ¿Y cómo se lee eso o cómo se interpreta? Si usted multiplica eso por 100 para hablar de porcentaje, entonces la deformación es el 18,3%. Eso sería la interpretación. Sería eso, la deformación. Entonces se interpreta como el 18,3% de deformación superficial. Esa es la idea, ¿no? O sea, por cada 100 centímetros cuadrados hay una deformación de 18,3 centímetros cuadrados por cada 100. O sea, eso es en porcentaje, ¿no? Lo que hacemos es multiplicar la respuesta por 100 para hablar de porcentaje. Esa es la explicación o la interpretación de los cálculos. En el caso de este ejemplo supuesto. Ahora, si el ejemplo fuera con fuerza de tracción, o sea, de estiramiento, el área final debe ser menor. Y en ese caso la deformación es negativa, ¿no? Cuando se estira, el área se reduce, el área final se hace más pequeña. Hágase la idea que es una barra de plastilina, repito, si usted la estira, esa área se hace más pequeña, el área final. Entonces, como tiene que restar final menos inicial, el valor va a salir negativo. Eso en el caso de que haya una aplicación de una fuerza de estiramiento, o sea, de tracción que sea. Aquí aumentó es porque en vez de estiramiento le comprimimos. O sea, las dimensiones se hacen más pequeñas en longitud y consecuentemente el área va a crecer, ¿no? Va a crecer. Esto es lo que tiene que ver con deformación superficial. Si fuera en volumen, tomando ese caso, entonces tendríamos que considerar el volumen inicial y el volumen final, ¿no? En todo caso, pues allí también se puede aplicar la fórmula y puede salir positiva o negativa, ¿no? En el caso de compresión, pues va a salir, en este caso, pues, volumen final va a disminuir, ¿no? Porque se lo comprime. Y ahí va a salir negativo. O sea, lo contrario de lo que hay aquí. ¿Sí? Y en el caso de tracción, el volumen va a crecer en cambio, ¿no? Entonces ahí son análisis que debe hacer si es que es de compresión o es de tracción. Esto hablando de elasticidad, ¿no? Volviendo a la diapositiva para ver qué pasa con el siguiente tema. Entonces tenemos aquí el tema de la deformación y la ley de Hood. En la ley de Hood hablamos de módulos de elasticidad. Al inicio, pues yo expliqué que en elasticidad pues hay ciertos grados de elasticidad. Esto para los físicos le llaman módulo. Entonces, el módulo que vamos a utilizar es el módulo de Young. Hay también el coeficiente de Poisson, el módulo de volumen, el módulo de compresibilidad. Todos estos son módulos de elasticidad. Entonces, esto es para cuando usted vaya a aplicar una ley, por ejemplo, la ley de Hood.
que utiliza el módulo de Young. Vamos a explicar eso. Voy a volver a la pizarra para explicar. Entonces, explicación de los módulos de elasticidad. Bien. Esto es lo que vamos a indicar, ¿no? Entonces aquí existen los siguientes módulos. Los siguientes módulos de elasticidad. Entonces, el primero que vamos a indicar se llama módulo de Young. Módulo de Young. Generalmente, lo voy a poner aquí, se lo grafica con una Y. Módulo de Young. El segundo módulo se llama coeficiente Poisson. Coeficiente de Poisson. Esto pues se lo grafica o se lo simboliza con una V así manuscrita, ¿no? Un tercer módulo. Un tercer módulo es el módulo de volumen. Módulo de volumen. Esto es con una letra B mayúscula. Y un cuarto módulo módulo de compresibilidad. Viene de compresión. Entonces, en este caso, aparece una letra K. Todo esto, pues vamos a ir viendo, ¿no? Módulos de Young, el coeficiente de Poisson, el módulo de volumen y el módulo de compresibilidad. Son constantes que se aplican a los materiales, ¿no? Elásticos. Y difieren de un material a otro. Por ejemplo, de aluminio, de acero, de hierro, de cobre, de madera, cualquier otro material, ¿no? Cada uno de ellos tiene un valor específico de estos módulos, dependiendo de qué módulo es el que va a usted emplear en los cálculos estructurales o de la obra que está construyendo, ¿no? Entonces se han elaborado tablas, usted lo va a encontrar en el texto, en el libro, valores específicos para cada uno de estos módulos. Utilizan pues coeficientes o valores que van a utilizarse en fórmulas que están establecidas en las leyes, dependiendo de lo que usted necesita. Así como hay tabla de densidades, hay tabla de pesos específicos, también hay tablas para cada uno de estos módulos que se llaman módulos de elasticidad. Entonces, cada uno de estos valores van a aparecer asignados a cierto material. Y en los problemas que vamos a desarrollar, pues, le van a dar ese valor para que usted
lo utilice en la fórmula o le dan algunas características para que calcule dependiendo de qué módulo y qué ley está aplicando. Muy bien. Entonces, eso es para que usted conozca que en física, en materia de elasticidad, hay ciertos constantes, valores que se han establecido en tablas para trabajar en los módulos de elasticidad. Bien, entonces vamos por acá. Tenemos entonces que hablar de la ley de Hood o de Robert Hood. Bien, aquí habla de ley de Hood. El módulo de elasticidad Y, que es el módulo de Young, es una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria o longitudinal. En la parte inferior usted ve dos fórmulas. Ya la primera la conocimos, que es la deformación unitaria, y la que está al lado dice Y igual a una letra O, que significa esfuerzo, sobre la deformación unitaria. Eso es lo que se conoce como ley de Hood, ¿verdad? Ley de Hood. Bueno, veamos entonces esa parte. Ley de Hood. Escribimos acá. Ley de Hood. Esta ley, pues, es la ley de elasticidad que trabaja con el módulo de Young. Y ya explicamos, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta ley? Que el módulo de Young equivale al esfuerzo dividido para la deformación unitaria. Entonces, esfuerzo para deformación unitaria es el... Entonces, aquí significa el módulo de elasticidad está mal escrito. Young equivale al cociente entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Bien, esto es lo que dice la ley de Hood. El módulo de elasticidad Young equivale al cociente entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Bueno, pero aquí hay algo que salta a la vista. Entonces, ¿cómo? Podemos poner así, ¿cómo? El esfuerzo, recuerde que era igual a la fuerza dividido para el área y la deformación unitaria. Deformación unitaria.
era igual a variación de longitud sobre longitud inicial. Entonces podemos decir, entonces, si eso reemplazamos en la ley de Hood, quedaría Y igual, línea de fracción. Entonces aquí tendríamos fuerza sobre área dividido para variación de longitud sobre longitud inicial. Entonces, al multiplicar extremo con extremo y medios con medios, quedaría F por longitud inicial sobre el área por la variación de longitud. Si ven ustedes que se puede trabajar así con el módulo de Young. Entonces, esa ley de Hood se traduce en esa expresión, ¿no? F por la longitud inicial dividido para el área por la variación de longitud. Entonces aquí va a obtener la fuerza, se mide en Newton, y el área en metros cuadrados. Entonces quedaría Newton sobre metro cuadrado. El módulo de Young, ¿no? Que vendría a ser Newton sobre metro cuadrado, pues la unidad sería Pascal. Bueno, eso es lo que tendríamos que determinar, pues, en la ley de Hood. Volvemos otra vez a la diapositiva para entender algunas cosas. Entonces ahí tenemos la ley de Hood, ¿no? El módulo de elasticidad Y, que es el módulo de Young, es una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria o longitudinal. Hasta ahí la explicación de eso, ¿verdad? En la imagen pues se ve que hay un cilindro que ha aumentado de longitud. Entonces, si solo trabajamos con longitud, ahí utilizamos la ley de Hood. En el caso de los resortes, esta ley pues solo se traduce en fuerza igual a una constante elástica del resorte, y eso multiplicado por la elongación. Correcto, entonces eso es como para no perderlo de pista cuando hablamos de resortes. Vamos a ampliarlo eso ahí. Bien, entonces aquí podemos decir en caso de un resorte, en el caso de resortes, ley de Hood se expresa solamente así. Fuerza elástica es igual a menos
K, esta letra K es una constante de proporcionalidad por X, que ya lo hemos utilizado en algunos problemas. Entonces, esta sería una fórmula que se aplica a resorte, que también se conoce como ley de Hood. Entonces, aquí se puede decir donde podemos decir lo siguiente. F tiene un significado, K tiene otro significado y X tiene otro significado. Entonces, para F llamamos fuerza elástica. K es constante elástica. Y X se llama alargamiento, el resorte. Alargamiento. También le llamamos elongación, ¿verdad? Elongación o desplazamiento del resorte. Esto en el caso de resorte, para que no se pierdan la pista, se aplica eso, ¿no? Y lo que hemos hablado acá es, en términos generales, para cualquier material elástico, tenemos esa fórmula, ¿no? Sí, tenemos esa fórmula. De aquí pues se deduce que el esfuerzo es módulo de Young por la deformación unitaria, que es algo parecido a la que se aplica al resorte. Bien. Seguimos para terminar en esta parte. Entonces, hemos agotado lo que es la deformación y la ley de Hood cuando se produce un alargamiento. Un alargamiento, es decir, hay un crecimiento en longitud cuando la fuerza es de tracción. Si la fuerza es de compresión, pues ya sabemos que en vez de alargarse, se comprime. Pero se aplica la misma ley que relaciona con el módulo de elasticidad llamado módulo de Young. Bueno, dejamos por ahí para ver el siguiente, hablando de tensión, ya compresión y el coeficiente de Poisson, que es el siguiente módulo de elasticidad, y veamos cómo se lo calcula, ¿no? Cómo se lo calcula. Entonces, eso lo vamos a dejar para explicarlo la siguiente clase. Se ha agotado el tiempo. Quedamos en esta diapositiva para ir explicando, ¿no?